Hola, mi nombre es Jessica Lisset Rincón Carvajalino y soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Nocaima. El día de hoy, junto con mis compañeros, estaremos hablando sobre las escuelas psicológicas. Entonces es importante iniciar destacando qué son las escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas son todas aquellas teorías o supuestos que se han dado a lo largo de la historia y que tienen relación estrictamente relacionada con la psicología. De cada escuela vamos a reconocer 4 puntos importantes. Vamos a reconocer los principios teóricos, el objeto de estudio, las principales características y los principales exponentes. Entonces, del estructuralismo iniciamos con sus principios teóricos. El principio teórico de la escuela estructuralista es la estructura de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Es llevar al sujeto a que de forma consciente él pueda reconocer sus emociones, sus sensaciones, pueda reconocer lo que le transmite una imagen, una sensación, y que el psicólogo pueda hacer ese estudio de cómo se viven esas emociones, esas sensaciones en la estructura mental. Entonces es básicamente eso. El objeto de estudio entonces sería la experiencia consciente, la conciencia. Ese sería el objeto de estudio. Y una de las principales características es que utiliza la introspección. ¿Qué quiere decir esto? La introspección es poner al sujeto a verse a sí mismo, a reconocer lo que le está pasando, qué es lo que está viviendo, cómo sus emociones, cómo está viviendo sus emociones. Y el psicólogo pues estudia esa estructura mental de cómo está reconociendo y analizando y viviendo esa experiencia consciente que lo está llevando a reconocer su estructura mental. Los principales exponentes son Edward Teacher, quien también fue uno de los discípulos de Kuhn. Entonces es un referente muy importante. Funcionalismo. Cuando hablamos del funcionalismo, reconocemos que uno de sus principios teóricos es la función de la mente, cómo gracias a esta podemos vivir procesos de adaptación, podemos adaptarnos a nuestro entorno, y eso es lo que buscaban los funcionalistas, reconocer todas esas funciones que nos permite vivir la mente, cómo estos procesos se dan. El objeto de estudio son el estudio de los propósitos y la función de los procesos mentales, cómo se viven los procesos mentales y por qué su importancia en la vida del ser humano. Las características generales es que utiliza, a diferencia del estructuralismo, utiliza el método experimental y detalla el comportamiento humano, tiene en cuenta que cada persona tiene unas características diferentes y los procesos se dan de forma diferente. Además, tiene en cuenta y destaca la importancia de los hábitos y de las emociones en estos procesos mentales. Uno de los principales exponentes son Carl, otro es James, Dewey y Engel. Esos son los exponentes más importantes del funcionalismo. Buen día, mi nombre es Andrea Paula Ruiz Berríos, soy de primer semestre, grupo 1B, docente Viviana Corredor, y voy a hablarles de la Escuela Psicológica de la Gestalt. ¿Qué es? Es una rama de la psicología que apareció en Alemania a principios del siglo XX, centrada principalmente en la percepción y en su componente cognitivo, cuyos autores sostenían que nuestros sentidos no repiten el mundo como tal, pero que lo reconstruyen. La palabra Gestalt significa patrón o configuración. Sus grandes exponentes son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koska, quienes apoyan que el hombre percibe patrones y organiza conjuntos más que elementos individuales. La tarea principal de la Gestalt fue estudiar algunos de sus principios como la percepción visual. Estos psicólogos estudiaron fenómenos como la proximidad, continuidad, el cierre o la conexión. Este fenómeno comenzó en 1912 cuando Wertheimer descubrió el efecto Pi, que es una ilusión óptica en la que varios objetos estacionarios parecen moverse cuando se les reproduce de manera rápida.
Siguiendo la investigación, Wertheimer descubrió los llamados fenómenos manifiesto, que son experiencias perceptivas. No surgen de los elementos de la realidad, sino del trabajo de la mente. Posteriormente extendieron los principios de este flujo a otros campos como el aprendizaje, el pensamiento, la motivación, la personalidad y la psicología social. Los psicólogos de la Gestalt adelantaron un conjunto de principios teóricos que orientaron el planteamiento de todas estas teorías, tales como el principio de la totalidad y el principio de isoformo psicofísico. Sobre la base de estos principios, los gestalistas desarrollaron nuevas formas de estudiar la percepción humana. Básicamente es trabajar con lo que hay, cómo se produce y tal como se presenta. El psicoanálisis es una teoría y un enfoque terapéutico desarrollado por Sigmund Freud. Se centra en explorar los procesos mentales inconscientes que influyen en el comportamiento y las emociones. Los principios teóricos del psicoanálisis se basan en la importancia del inconsciente, los conflictos internos, la sexualidad infantil, los mecanismos de defensa, la interpretación de los sueños, la salud mental, entre otros factores. Tiene como objeto de estudio la mente humana y su funcionamiento, incluyendo los procesos mentales conscientes e inconscientes. Entre sus características generales podemos encontrar el enfoque en el inconsciente, el método introspectivo, la importancia de la infancia, la interpretación de los sueños, los mecanismos de defensa, teniendo como principal exponente a Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, el cual desarrolló muchas de las teorías y conceptos fundamentales como el inconsciente, la sexualidad infantil, los mecanismos de defensa y la interpretación de los sueños. También podemos encontrar a Carl Jung. Trabajó con Sigmund Freud y luego desarrolló su propia teoría analítica, enfocándose en conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individualización. Melanie Klein realizó importantes contribuciones al psicoanálisis infantil. Carl Jung trabajó con Freud y luego desarrolló su propia teoría analítica, enfocándose en los conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individualización. Melanie Klein realizó importantes contribuciones al psicoanálisis infantil, centrándose en la importancia de las relaciones tempranas y la envidia inconsciente. Jacques Lacan reinterpretó y expandió las ideas de Freud, enfatizando la importancia del lenguaje y la comunicación en la formación de la identidad. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, se centró en el psicoanálisis infantil y en el desarrollo de la personalidad en la infancia. William Reich hizo contribuciones al psicoanálisis y desarrolló la teoría del orgón, que exploraba la energía vital y su influencia en la salud mental. Seguimos entonces con el conductismo. El conductismo, sus principios teóricos se centran en el estudio de la conducta humana partiendo de algo muy básico que es el estímulo y la respuesta. Cómo el ser humano a través de ciertos estímulos genera ciertas respuestas, cómo reacciona ante estos. El objeto de estudio se centra entonces en la conducta operante del ser humano. ¿Para qué? Para predecir y controlar la conducta. Es decir, yo veo que un sujeto tiene ciertas reacciones a estímulos que yo le doy y gracias a esto yo los puedo controlar, ya sea con estímulos que sean positivos o estímulos que sean negativos y que controlen esa conducta. Eso es lo que busca el conductismo, controlar y predecir la conducta del ser humano. Entonces, dentro de sus características generales tenemos que utiliza el método experimental, observa, describe y reflexiona o analiza estas conductas que está observando. Principales exponentes: Skinner, Watson y Pavlov. La psicología humanista ofrece una visión del ser humano deshumanizada, reduccionista, mecanicista y determinista. Es considerada como la tercera fuerza.
La psicología humanista es más un movimiento que una escuela. Al hablar de psicología humanista, se debe tener en cuenta tres conceptos que son el humanismo, que es el reconocimiento de todo el alcance de la dignidad, la trascendencia y la capacidad de reflexión del ser humano. El existencialismo, que es la manera en la cual los seres humanos viven su vida libremente. Y por último tenemos la fenomenología, que es un método para acercarse al hombre, para descubrir los contenidos de la conciencia sin prejuicios. Muchos filósofos han influido en la psicología humanista. Por destacar algunos tenemos a Unamuno, Brentano, Sartre, Rollo May. Este es uno de los más importantes representantes del humanismo norteamericano. Rollo May nos dice que el dilema del hombre se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. También tenemos a Ludwig Binswanger, que él utilizó las categorías hegelianas en la terapia donde trata de abarcar en su totalidad al hombre. Él nos dice que la comprensión y descripción del paciente son sus objetivos principales. Y él propuso que los encuentros entre los terapeutas y sus pacientes deben ser libres de prejuicios. Y nos dice que el punto de partida para entender la personalidad del ser humano es percibir los significados de los sucesos. Debemos destacar que la psicología humanista ha influenciado en algunos principios y en algunos campos como el de la educación, en el estudio sobre los efectos de la relación de los resultados en la terapia.